Buenas, hoy hacemos sopa de ajo y explicamos por qué esta es la auténtica sopa. Soy Ross de las míticas recetas y vamos a ello. Lo primero es explicar qué es una sopa, porque vamos a traer muchas recetas a lo largo del canal de este estilo, que mucha gente no las asocia con ello, como vimos en la sopa de leche hace unas semanas. Lo principal es que para que sea una sopa debe tener condimentos sólidos, si no sería un caldo o un consomé. Pero si nos vamos a las sopas históricas, como las que vemos en el canal, el ingrediente principal de la sopa no es el caldo, sino el pan. Una sopa era pan remojado en algún líquido. Podía ser caldo, que es el más tradicional, podía ser leche, como el que vimos hace unas semanas, o incluso podía ser vino. Pan remojado en vino es una sopa. Nos puede parecer raro a día de hoy, pero en época de nuestros abuelos o bisabuelos era lo más normal del mundo. Seguro que muchos la habréis visto alguna vez, incluso si veis películas de la época de los 50-60 españolas os lo encontraréis. Antiguamente un caldo no podía ser una comida, ya que alguien que por ejemplo trabajase en el campo necesitaba comidas más consistentes, basadas en carbohidratos. Por eso comían estas sopas de ajo, gachas, etc., que le aportaban la energía necesaria para largas jornadas de trabajos físicos. En la sociedad actual queremos reducir esas cantidades de carbohidratos y de grasas que dieron tanta energía a nuestros antepasados, porque en la mayoría de trabajos actuales no las necesitamos y no las quemamos. De ahí que en las recetas antiguas usen mucha más cantidad de cereales, de grasas y de azúcares. Desde el origen de la gastronomía, hace miles de años, estos alimentos han ido juntos, ya que responden a la necesidad de ablandar el cereal para poder consumirlo. Posteriormente se desarrolló la harina y el pan, que eliminó la necesidad de cocerlos en líquidos, pero aún así siempre se ha mantenido la costumbre de consumir cereal y caldos juntos, aunque de muy diversas formas. Ahora consumimos el cereal en forma de fideos en muchos casos, además de que al no necesitar tantos carbohidratos como antiguamente, tomemos simplemente el caldo o consomés. Ahora vamos a hablar de lo que nos atañe hoy, la sopa de ajo, que sigue manteniendo la esencia de lo que se entendía antiguamente por sopa. Pese a que este estilo de comidas eran muy populares en la Edad Media, la referencia más antigua de la sopa de ajo es de mediados del siglo XIX, de un poema de Ventura de la Vega, donde ya era un plato bastante conocido al ser una comida perfecta para Cuaresma y Semana Santa. Como muchos sabréis, existe el debate de si debe hacerse con caldo o con agua, de si debe llevar jamón, etc. Conociendo sus orígenes, podemos saber que las recetas más tradicionales son las que usan agua y no llevan ningún tipo de carne, ya que en estas fechas no se podían comer estos alimentos. Tiene sentido que esta receta no nos aparezca en libros mucho más antiguos, ya que uno de sus ingredientes principales es el pimentón, que procede de América, por lo que mínimo hablamos del siglo XVI. Pero estos ingredientes no se adaptaron a la gastronomía española de un día para otro. Lo que sabemos con certeza por palabras de Ángel Muro es que en el siglo XIX el pimentón ya se consideraba un artículo de primera necesidad, como la sal o el aceite, sobre todo en Castilla la Vieja, por lo que tiene sentido que en este siglo se popularizase este plato. Aún así puede tener antecedentes en simples sopas que usasen como ingrediente principal el ajo. Yo por ahora no he encontrado ninguna, pero a medida que siga investigando os lo iré actualizando en la descripción. Ahora vamos con el meollo, que ya me he enrollado bastante. Vamos a hacer dos recetas. Primero la más antigua, que nos aparece en un poema de Ventura de la Vega, de mediados del siglo XIX. Más por curiosidad que por otra cosa, ya que es algo distinta a la de ahora. Luego vamos a hacer la receta que nos aparece en Carmencita o la buena cocinera, de Eladia Martorell, de finales del mismo siglo, que es más parecida al plato actual. Ingredientes que vamos a necesitar son unos 50 gramos de pan duro por persona, 3 dientes de ajo por persona así grandecitos, o 4 más pequeñitos, aceite de oliva, que como es una receta de Cuaresma no podían usar manteca como en otras recetas, y una cucharada de pimentón por cabeza. Hasta aquí las dos son iguales, pero la receta de Carmencita añade también pimienta y un huevo o 2 por persona. Para la receta de Ventura de la Vega ponemos en un cazo agua. Yo usé unos 300 ml, pero da un poco igual porque se va a evaporar. Y le añadimos el pan despedazado en trozos pequeños. Ahora le añadimos la sal y el pimentón. Como podéis ver, se trata de una receta en crudo, súper sencilla. Ventura de la Vega no era un cocinero profesional, sino que era un escritor, por lo que esta receta nos muestra cómo lo podrían cocinar la mayoría de los hogares más humildes. Añadimos también un poco de aceite y los ajos pelados, que escondemos entre el pan como nos indica el poema.
Hasta aquí es una receta muy normal pero con los ingredientes en crudo, por lo que simplemente va a ser más floja en cuanto a sabor. Pero el final del poema nos indica que estará en su punto cuando se haga una corteza parda y la sopa se haya prensado. Por lo que entiendo que para ello debemos tenerla al fuego hasta que se consuma prácticamente todo el agua y consiga una textura similar a unas gachas. Yo intenté hacer la costra que nos indica, pero no había manera. Lo único que conseguí es que se pegase al fondo de la sartén. Probé añadiendo un poco más de aceite, pero nada. Quizás si lo hacemos en un cuenco de barro como nos indica, si consigamos esta costra. Ahora vamos con la segunda receta, la de Carmencita. Esta la tuve que repetir un par de veces, ya que si la hacéis tal cual nos indican, es muy fácil que se queme el pimentón. Por ello os daré un par de alternativas para que no os pase. Comenzamos friendo los ajos. La receta no nos indica que los cortemos, por lo que yo los añadí enteros. Pero si los cortáis en láminas le dará bastante más sabor, aunque cuidado que no se quemen. Tenemos que añadir bien de aceite, ya que después el pan lo chupará todo. Mientras vamos preparando el pan. Lo cortamos en rebanadas muy finas y lo condimentamos con pimentón, sal y pimienta. Lo añadimos todo junto al aceite para que se dore. He aquí donde está el secreto de la receta según el Adia, y también donde encontramos el problema, ya que se puede quemar el pimentón con relativa facilidad. Lo que podéis hacer para evitarlo es freír primero el pan y luego sofreír un poco en el aceite el pimentón, como se haría ahora, o directamente freír aparte el pan y sofreír el pimentón de manera normal. De este modo no necesitaremos usar tanto aceite para la sopa. De cualquier modo, una vez esté dorado el pan, añadimos unos 300 ml de agua por persona y lo dejamos cocer unos 2 minutos. Después añadimos el huevo y lo deshacemos con la espátula. En cuanto haya cuajado un poco, lo dejamos reposar y listo, ya estarían nuestras sopas de ajo, la versión más espesa y humilde y la receta de ajo algo más elaborada. Vamos a probarlas. Vamos a empezar por la espesa. Y bueno, un aprobado justillo. Está buena, el sabor de una sopa de ajo, aunque con la textura de gachas y el sabor bastante flojo, ya que lleva los ingredientes en crudo. En cuanto al ajo, como podéis ver por mi cara, el ajo así mejor dejarlo apartado. Ha aportado su sabor y ha cumplido su función. En resumen, se puede comer, pero no es un plato que haría aposta. La segunda receta, como podéis ver, es bastante similar a una sopa de ajo actual. Y en el sabor, igual. Y en el sabor, más de lo mismo. Está muy rica. El pan tostado, que es la única diferencia con cómo yo hago la sopa actualmente, le aporta un toquecillo. Yo saltaría el paso de aliñar el pan antes, ya que nos pone en riesgo de quemar el pimentón y fastidiar todo el plato. También, al freír el pan nos obliga a usar bastante más aceite del que hoy solemos, y el resultado final tiene bastante aceite. Pero esto se puede solucionar simplemente tostando el pan antes en un tostador o en el horno. No va a quedar igual, pero es una buena alternativa. El huevo os recomiendo usar 2, ya que uno, como veis, no destaca demasiado, aunque para mi gusto personal lo prefiero escalfado en la sopa, que es como lo hago yo. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado y si es así no os olvidéis de dejar un buen like, suscribiros para seguir apoyándome y sois libres de comentar qué os ha parecido. ¡Hasta luego!